Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar, Piscis. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que te voy a dar una serie de mensajes a lo largo del vídeo. Piscis, en el trabajo no confíes en nadie, así te lo están diciendo. Has confiado demasiado de una persona y has cometido un error delante de esta persona. Así que cuidado, Piscis, con esto. Piscis, que no estáis trabajando. Mira, tienes muchas dudas sobre algo que te están ofreciendo, están a punto de ofrecerte algún conocido tuyo o conocida. Yo te diría, Piscis, es cierto que, bueno, no es muy brillante lo que te están ofreciendo y demás, pero esto sí sería un cambio positivo para ti. Así que yo te digo, si puedes y tienes la oportunidad de cogerlo, yo de ti lo cogería. Piscis, que tenéis un negocio, mucha confusión en tu mente, no sabes muy bien qué hacer ante ciertas cuestiones, y en concreto te voy a decir, no sabes qué hacer con una persona que realmente te la ha jugado y te la ha jugado bien. En los negocios y cuando hay dinero por medio, cuando te la juegan, Piscis, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, yo te digo, toma la decisión, la correcta. Es lo que te dicen, Piscis. Vamos a seguimos. Piscis, con tu economía. Bueno, mira, tu economía a partir de finales de octubre aproximadamente va a ir avanzando poquito a poco, ¿bien? Hay ciertos avances, pero también veo una persona que obstaculiza mucho tu economía. ¿Quién es esta persona que obstaculiza tu economía? Piscis, porque aquí sale clarísimamente. Alguien que obstaculiza tus avances y obstaculiza tu economía. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con Piscis, que estáis solteritos. Piscis, que estáis solteros. Buenas cartas para ti, Piscis. Buenas cartas para ti, pero hay mucho que aprender todavía. Estás encontrándote a ti mismo, estás encontrando una conexión entre tu mente, tu corazón, pero todavía falta algo. Y dicen, podrías cometer un mismo error del pasado. Cuidado, te están avisando, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. No le des la espalda a los cambios que vengan a tu vida de forma sorpresiva, Piscis. No le des la espalda. Dicen, avanza, realiza ese cambio que te va a poner el destino, ese cambio que te lleva a un lugar del pasado que tú has dicho tantas veces. Uf, yo no vuelvo allí ni loco ni loca. Allí está. Allí está. Allí puede pasar, allí vas a encontrar una persona especial, allí te vas a ilusionar, Piscis. Vamos a seguir. Piscis, que estáis solteros.
Piscis, que estáis solteros, la persona que se avecina a tu vida, bien, dicen, confirman, está en otro lugar, es una persona un poco mayor que tú, Piscis, y dicen, tenéis algo en común. Pero claro, esto que vosotros tenéis en común puede ser la tierra, ¿no? La tierra de uno, el lugar donde estuvimos hace tiempo, o no tiene por qué ser la tierra de uno, un lugar donde pasamos gran parte del tiempo de nuestra vida, ¿no? Y que es una persona importante. Que sí es cierto que es una persona que primeramente su carácter me hace gracia, es como aparentemente, ¿eh? Quedaros con el aparentemente, que luego os quedáis con lo que os da la gana. Dominante, pero no es así. No es así. Eso es una fachada todo. Ya te lo digo, Piscis, y lo vas a saber y me lo vas a decir. Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis. Solteros, solterísimos. Veo muchos de vosotros, Piscis, que habéis estado con alguien así especial y demás, y está bonito todo lo que habéis vivido, pero ¿qué buscaba esa persona? ¿Iba buscando lo mismo que tú? No, te das cuenta que no, que esta persona es de muy buen vivir y no buscaba lo mismo que tú. Entonces aquí dicen, Piscis, lo que pasó con esa persona especial es que se cruzaron otras gentes en el camino, también te lo digo. No, te lo digo para que lo sepas, porque sale aquí, bueno, pues yo te lo digo. Que esta persona que llega a tu vida es muy similar a ti, en manera de ser, en manera de pensar, y que posiblemente estéis hechos el uno para el otro. Piscis. ¿Qué te parece? Vamos a seguir. Seguimos. No te me vayas, Piscis, que estáis solteros, porque ya sabes que te tengo que dar tu mensaje especial del amor. Seguimos. Ahora sí con los Piscis que estáis casados, en convivencia, y los Piscis que estáis de novios. Esto es a lo que nos lleve el destino. Estamos aquí y ya está. Estamos porque hemos venido. Estamos porque hemos venido. Y ya está. Esta es la situación que yo veo aquí. Muy mal. Mal. Mal porque va a llegar el momento de movimiento, de avances, de como le llega a todo el mundo, ¿no? Y hay que seguir adelante, y hay que luchar, y hay que enfrentarse a muchas cosas, y vivir otras cosas de forma bonita, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más. Pasado, presente, presente, pasado. Pasado, presente, presente, pasado. Y así vuelta a empezar el coco, ¿no? Y así vuelta a empezar. Pero es que ya no se puede echar para atrás. Tampoco. A no ser que el destino, el destino, por lo que sea, quiera que esto suceda. Pero ahora mismo dicen que no. Que no, que no hay posibilidad, que con el pasado, que es inviable. Inestabilidad en la relación, Piscis. Hay una persona entre medias de vosotros que manipula y mucho en esta historia. Piscis, hay uno de vosotros que piensa, no avanzas por culpa de las personas que tienes al lado. Y creo que muchos de vosotros por hijos. Pero no es que sea así, sino que uno de los dos lo piensa así. No avanza por culpa de los hijos. No avanza por culpa de los hijos. No avanza porque no quiere avanzar.
No metamos a los hijos aquí. No avanza porque no quiere avanzar. Porque si una persona quiere avanzar, avanza. Tenga o no tenga, en fin, se pongan todos los obstáculos que se quieran poner. Esto quiero dejarlo claro. Entonces, no quiere avanzar, no por eso, sino porque no se quiere tampoco. Porque hay desgano en la relación. Hay desgano. Y si es cierto que dicen, mira, aún así hay una continuidad en esta historia, pero no hay ilusión. No hay una ilusión. ¿Por qué no hay una ilusión en esta historia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Y si seguís, y si siguen estas personas aquí malmetiendo de por medio, te voy a decir, Piscis, que se podría romper la relación de cara a futuro. Si siguen estas personas malmetiendo, estas personas, pero esto sería de cara a futuro, muy futuro. Esto no lo vamos a pensar ahora. Ahora lo que pensamos es que la relación sigue, pero que la relación sigue de forma inestable. Vamos a comenzar a ver cambios. Cambios como el ejemplo que te voy a poner. Si tú tienes tu pareja que todo lo hace contigo, el cambio que vas a notar es que, no, ya quiero hacer algo solo o con mis amigos. O sola o con mis amigas o amigos. Las mujeres también tienen amigos, ese tipo de cambios son los que se van a ver, ¿no? El tema de inmadurez juega un papel importante aquí también en esta relación. Pero también dicen, esa inmadurez ya existía desde el minuto 1 y antes se veía lo más bello del mundo. ¿Por qué ahora no se ve igual? Porque estamos mamados ya. Entonces, pero esto nos pasa a todo ser humano, ¿no? Buscamos, cuando no estamos conforme con algo, buscamos esa razón, ¿no? Y nos agarramos a razones que siempre, o a defectos que siempre han existido. Y antes lo veía bonito y ahora lo veo feo. ¿Eso cómo va a ser? Si eso estaba antes también. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Piscis, casados en convivencia y novios. No hay ruptura en la relación. Ahora mismo te puedo decir que no. La mejor solución en esta historia, dicen las cartas, es que vosotros solucionéis vuestro estado emocional, o el tuyo o el de tu pareja, porque para atrás no se puede echar ya. O es difícil. Recuperar algo del pasado, dicen que es muy difícil, que para atrás no se puede echar. Bueno, yo te lo digo así, ¿no? Y que intentemos solucionar los temas emocionales. Esto es lo mejor que podría pasar. Hay uno de los dos que es muy celoso aquí. Hay uno de los dos, y te digo que los celos en esta relación están cansando. Están cansando. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. No sé quién será, No sé quién será. Pero voy a decir que dejéis de poner el punto de mira en personas que no tienen la culpa en esta historia. O en cosas que no tienen nada que ver en lo que está pasando.
Que seamos más realistas, dice, hay que ser más realista, tomar conciencia de verdad de lo que pasa en la relación y es que hay carencia de otras cosas. Lo que pasa es que le echamos la culpa, pues bueno, si es que vamos a lo fácil, pero es que esto nos pasa a todo el mundo, o Piscis o pareja de Piscis. Que intentemos buscar la solución y dicen, sí hay solución en esta relación, sí hay solución, pero hay que evitar muchas cosas y hay que cambiar muchas cosas. Muchas cosas. La inmadurez, o sobrellevarla, pero es que esto ya estaba, desde el minuto 1. Vamos a seguir, Piscis. Seguimos con ese mensaje especial del amor. No pienses tanto y te líes tus conclusiones en la cabeza y habla las cosas. Muy importante, la comunicación, para tú tener más claro ese pupurrí que tienes. Piscis, este es el mensaje que te dan. La comunicación te aclarará muchísimas cosas y te guiará en tu camino. Piscis. Vamos a seguir, seguimos. Piscis, con la salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿eh? Piscis y tu salud. Te veo un poquito... Si has tenido alguna dolencia rara, fiebres, no sé, algo raro que tú dices, hay algo que no me termino yo de sentir en condiciones de bien. Mira, debes de hacerte pruebas, Piscis, me está marcando mucho el tema de los riñones, ¿eh? Pero bueno, como yo siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir con ese mensaje general. Mensaje general, Piscis. A la hora de tomar una decisión, Piscis, no le des muchas vueltas. Simplemente has de tenerlo claro, pero no tomes una decisión en tu vida sin saber lo que estás haciendo. Muy importante. Piscis, te voy a dar un número, el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Piscis. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.